El toro mecánico. ¿Conoces el toro mecánico? Ese jueguito como de feria que te subes y te da vueltas hasta que en algún punto va tan rápido que te caes. ¿Lo conoces? Y si te dijera que tu vida tiene ese mismo patrón en el que te subes al toro, según tú lo montas, de repente la vida te sacude y te tira. Te vuelves a formar, pides revancha, te vuelves a subir al toro y te vuelves a caer. ¿Y si te dijera que tu vida tiene ese mismo patrón? El toro mecánico. Bienvenidos, bienvenidas a todas a este episodio de Arquitectura Interna número 6, 7, ya no me acuerdo cuál. Mi nombre es Francisco Javier y me dedico justamente a hablar de estos temitas de conciencia. ¿Y por qué el tema del día de hoy es el toro mecánico? Fui a una fiesta, me invitaron a una fiesta, a un cumpleaños, y dije, qué interesante que la realidad me haya puesto aquí. Para algo la realidad me puso a observar ahí una situación. Y yo dije, qué interesante. Te cuento cómo fue la experiencia para que me vayas entendiendo de qué va el episodio. Al llegar a la fiesta, estaba el toro mecánico. Y había muchas personas ahí alrededor del toro haciendo fila para formarse. Y vi algo que me cambió la perspectiva de cómo estaban viviendo muchas personas la vida. Porque la gente se subía, se caía, pedía revancha, como te dije. Y el entorno, los que estaban abajo, les aplaudían. Pero ¿sabes qué pasaba? Les aplaudían a los que aguantaban más. Al que no se subía o a la que no se subía, a esa nadie le aplaudía. Ni siquiera se le veía. Y acá te explico que vi justamente esa noche. Porque tú pudieras decir es que solamente fue una fiesta o entretenimiento. Pero detrás de eso hay un sistema. Es como una radiografía de todo el sistema de creencias de las personas que están ahí. Y se me hizo muy interesante porque dije, claro, es que eso es la vida para muchas personas. ¿Y cuál fue la primera observación? La primera. Se sube una persona y no aguanta tanto. 2, 3 minutos. Y todos abajo echándole porras. De agárrate, aférrate, que no sé qué. Se cae, se vuelve a formar y cuando se sube, una de las personas que estaba ahí le dice, nada más te caes, ¿eh? Como ya predispuesta a que se iba a caer. Y no solo eso. Varias personas que estaban ahí vieron a esta persona subirse y por ahí alcancé a escuchar a alguien que dijo, no, ya trae experiencia, no se va a caer tan fácil. Y después alguien dijo, nada más te caes, ¿eh? Y dije, qué interesante. Porque aquí empiezo con la incomodidad. Y si no necesariamente te tuvieras que subir al toro para aprender y que te zangoloteara y te tirara y te diera vueltas y bajaras todo mareado, mareada. Porque para eso también, una personilla que estaba ahí, que se iba a subir, antes de subirse, escuché que dijo, si por pendeja me caigo, por chingona me levanto. Y yo dije, qué interesante. Dije, ese es el diálogo interno con el cual se habla la persona. Y dices, puede sonar una bonita frase, ¿no? Motivacional y demás. Y yo te he hablado en otros episodios, incluso del reto 21. ¿De qué tan importante es tu lenguaje?
no solo con las personas que te rodeas y de cómo hablas con esas personas que te rodeas y de cómo te hablan, sino de cómo tú te hablas cuando nadie te ve. Porque ¿cuál crees que es el lenguaje de este tipo de personas? Ahí te lo dejo. Y también vi otra escena. ¿Sabes quiénes eran los que más aguantaban? Los niños. Y es aquí donde quiero hacer paréntesis. Porque todos estaban abajo aplaudiendo. Y yo dije, claro, premian al que cargue más, al que aguante más. Te hablé en varios episodios pasados, en mi podcast, en varios videos ya, de los modelos de crecimiento. Y yo al ver a ese niño y niñas, porque también eran niños y niñas, yo dije, claro, es que el sistema te prepara, o más bien, ni siquiera es que te prepara, el sistema está condicionado a que a cierta edad tú ya cargues cosas que no te corresponden. Te hablé yo, por ejemplo, en el episodio no me acuerdo en cuál de mi podcast, de los modelos de crecimiento. De que en mi historia no hubo como un espacio real para vivir cada etapa. Era como que de repente entraba la infancia y ya tenía que estar siendo adulto. Ya tenía que estar siendo la mamá, el papá de mi mamá, de mis hermanos. Tenía que andar resolviendo. O sea, me convertí antes de tiempo en adulto. Y al ver esa escena, yo dije, es que claro, es la misma escena. A quien carga, a quien sostiene, a quien acepta responsabilidades que no le corresponden, es al que le aplauden, al que le premien. Pero al que no se sube al torito, a ese no le aplauden. O a esa no le aplauden. Y yo dije, muy interesante, porque desde ahí el sistema te prepara para que tú cargues lo que no te corresponde. Y encima de eso, los que están ahí al lado de ti, te echan porras de qué tanto aguantas, de qué tanto cargas. Yo dije, muy interesante. Y por ahí escuché a alguien que que le dijo a estos niños que se estaban subiendo, no, esos sí son aferrados. Ese sí va a salir chingón, por ahí escuché. ¿Te das cuenta cómo los niños pequeños en ese contexto aguantaban más y el entorno les premia? Pero no por su habilidad, sino por su capacidad de no soltarse. Y ahí, por eso te decía, el simbolismo que hay detrás. Porque te premian por aferrarte. Después tengo personas en sesión que me dicen, es que no puedo soltar esta relación, no puedo soltar este trabajo. Pues es que claro, ¿cómo vas a poder soltar eso si en tu historia no era premiado el soltar, el liberar, el terminar las cosas en paz? Ahí no estaba tu capacidad, ahí no estaba el que te aplaudieran, el que te veían, el que te validaran. Estaba en que cargaras, en que sostuvieras en el drama, en que te volvieras a formar en la misma fila y después a lo mejor ya no es un toro, es una pareja a lo mejor, es otro trabajo, mismas condiciones, mismo nombre, misma persona, diferente nombre. Lo mismo. Y por eso es que se te hace difícil soltar, elegir otro camino. Crees que tus capacidades está justamente en cargar, en sostener lo que no es tuyo, como en mi caso. Mi capacidad estaba en ser la mamá o el papá de mis hermanos, en mantener, en ser el proveedor en el pasado. ¿Te das cuenta? Y yo dije, ¿cómo es que el sistema te premia desde una edad temprana?
Yo dije, de grande, esos niños, ¿sabes qué van a hacer? Una repetición del sistema, de lo que ha sido su árbol genealógico. Si no toman conciencia, por ejemplo, que ahorita vamos para allá. Y yo te pregunto, ¿a ti te subieron al toro antes de tu edad? Porque aquí no hablamos, como dicen por ahí vulgarmente, de tomar al toro por los cuernos. No hablamos de eso. ¿Te subieron al toro antes de tu edad? Yo ya te puse mis ejemplos. Porque hay personas que ni siquiera eligieron subirse al toro. La subieron. Con responsabilidades que no eran para su edad. El niño o la niña que tiene que cuidar a sus hermanos, a sus abuelos, porque estaban enfermos. El niño o la niña que tiene que ir por su hermanito o por su hermana a la escuela. Que tiene que hacer de comer a 5 o 7 años. Que tiene que hacerle de comer al papá cuando llegara a la casa. Si tú eres de las personas que te dijeron, tú eres el hombre de la casa o la mujer de la casa, o aquí mandas tú, te pusieron un trajecito, te subieron al toro antes de todo. Y por ahí he visto muchas personas que comentan mis videos en TikTok. Es que soy la proveedora o el proveedor. Claro, te subieron al toro antes de tu edad. Y a mí, como en algún tiempo me pasó, de que yo dije, pues es que yo ya pagué por demás el ser el proveedor, el ser un adulto antes de tiempo. Uno se cansa. ¿Por qué? Por aceptar de manera, pues, eras un niño o niña, de manera consciente o inconsciente, responsabilidades que no eran tuyas. La niña, por ejemplo, que tenía que ser fuerte porque mamá o papá la necesitaban así. O sea, usted sea fuerte, no llore. A los hombres que nos decían, como en mi caso. No, los hombres no lloran, ¿eh? Y veo muchos hombres en sesión que para que suelten una lágrima, híjoles, o sea, es casi que tengo que ir a donde están y sacárselas. ¿Por qué? Porque el entorno les premiaba, era bien visto el ser el fuerte, o sea, el no llorar, el no expresar tus emociones. Por eso hay tantos hombres allá afuera que pues no saben ni qué sienten, ni cómo se sienten, ni qué onda con su vida emocional. ¿Por qué? Porque esa parte quedó apagada. Ahí no estaba su capacidad, ahí no estaba su potencial. Ahí no era bien visto. Si tú ves a un hombre que le cuesta llorar, no sabes las batallas que está luchando dentro de sí. Y tengo muchos casos así en sesión. Hombres y mujeres que se tuvieron que hacer los fuertes o las fuertes porque era lo que el entorno en ese momento necesitaba. Todos esos niños aprendieron a aguantar antes de aprender a elegir. Y si ese es tu caso, déjamelo saber en comentarios. Y yo te pongo aquí la pregunta del toro, como te dije. ¿Te subieron al toro antes de tiempo? Y yo te diría, ¿y si hubiera otra opción? En lugar de vivir la vida así, de te subes, te caes, te vuelves a formar y así. O sea, una repetición siempre de lo mismo. Porque en sesión tengo personas. ¿Sabes cómo se ve eso? Para que me entiendas. De que te formas, te subes, te caes, te vuelves a formar y demás. Cuando no tomas conciencia, es como salir de una relación y meterte luego a otra sin haber integrado o entendido el propósito que tenía la anterior persona en tu vida. Ese trabajo, esa persona, esa amistad, ese vínculo, esa situación.
Todo en tu vida tiene un propósito, pero quizá no te lo preguntas y te sigues subiendo al toro. Ahora ya nadie te sube. Ahora tú misma o tú mismo te subes por costumbre. Porque, pues, por el aplauso. Pero, ¿y si hubiera otra forma de transitar, de vivir la vida? Porque por ahí dicen es que tienes que tomar al toro por los cuernos. ¿Y si hubiera otra forma? O sea, siempre vas a estar peleándote con el toro, jugar al torero. Ya hasta te dicen el torero, la torera, imagínate. ¿Crees que está padre vivir una vida así de tanto caos, de estar aguantando, de estar viendo a ver a qué hora te sangolotea la vida, de estar... Y con eso no te estoy diciendo, no vas a vivir situaciones donde no se te vaya a mover a lo mejor un poco el piso. No hablo de eso. Hablo de que tengas las herramientas y de que tú seas consciente. Si te subes al toro, que sea por experiencia propia. Y no porque alguien más te dijo, no porque el subirte te haga pertenecer a esos ancestros, a esas personas que te aplauden. Porque aquí entramos a otro tema. Te conté de la fiesta del toro mecánico. Pero, ¿qué tipo de personas crees que había en esa fiesta? Yo, por ejemplo, estaba observando y dije, bueno, seguramente esta persona, hoy que fue su cumpleaños, se gastó mínimo 100,000 pesos. O sea, con todo lo que veía ahí. Porque llevó banda, sonido, juegos, comida a más no poder, alcohol y ¿para qué le sigo? O sea, era un manjar. Y todo lo puso ella. O sea, esa misma persona. Y yo dije, qué interesante. Y aquí te quiero traer otro ejemplo. Porque si tú dices, es que no conozco otra forma, es que qué hueva la terapia, es que qué hueva cambiar de camino, es que qué flojera, es que la terapia es para locos, todo ese tipo de cuentos. Te voy a contar un caso de una persona que conocí, un estilista. Llegué y me empezó a cortar el cabello. Empezamos a platicar y me preguntó a qué me dedicaba. Pues ya le expliqué que me dedicaba a dar este tipo de sesiones y demás. Y llegamos a un punto en el que me preguntó, ¿y cuáles son los costos de tus sesiones, de lo que te dedicas? Le dije, pues mira, hay de precios. Y él empezó a dar un rango de precios, ¿no? Y me dijo, uy, no, es que está muy caro. Yo dije, qué interesante. Porque trasladando ese ejemplo al ejemplo de la fiesta, si tú les preguntaras a todas esas personas cuántas veces al año fueron a terapia, además, no necesariamente terapia, fueron al dentista, fueron a hacerse un check-up médico, fueron a cuidar su parte física, a correr, no sé, a meterse a algún deporte que les generara una experiencia diferente, una conciencia diferente, algo diferente. Con el nutriólogo, con alguien que da terapia, es más, a un curso de finanzas, algo que tuviera ese potencial de expandir tu conciencia. Y cuando esta persona me dice, es que está muy caro, yo dije, no, es que no es que esté caro, porque te pongo el ejemplo acá, en la fiesta. Si tú les preguntaras, vete a tu fiesta, a tu última fiesta que tuviste, de cumpleaños, a la que tú hiciste, o a la que te invitaron, ¿cuántas de esas personas crees que realmente hayan ido a terapia? Te pongo acá el ejemplo. 100,000 pesos de un día para otro. Y digo mínimo, pero seguramente debe haber sido más. Con 100,000 pesos. ¿Crees que no alcanza para ir a terapia? Y yo dije, claro, es que no alcance. No es que esté caro. Es que más bien la persona en terapia se va a hacer consciente de sus mentiras, de sus cuentos, de sus pretextos, de las cosas que ha evadido, de las cosas que ha hecho y de las que no ha hecho y de las que ya debió haber hecho. Ahí se va a dar cuenta de cómo es su vida.
Porque si tú te pones a pensar, esas personas que están en la fiesta son disque felices. Pero como diría Miguel Ruiz, aquello que llaman felicidad no es más que no es más que la rebeldía a su propio veneno emocional. Y eso es lo que llaman felicidad. Entonces yo dije, es que no es que esté cara la sesión, la terapia, el curso, el nutriólogo, el dentista. No está caro. Sale más caro no ir. ¿Por qué? Porque en ese contexto ya no va a haber quien te aplauda cuando te subas al toro. Es más, ya ni siquiera te vas a tener que subir. Porque acá en sesión yo te voy a decir, ¿y quién te dijo que te tienes que subir? ¿Y te quieres seguir subiendo? Te voy a llevar a hacerte consciente. Te voy a llevar a ver tu propia verdad. Y posiblemente no te guste. Entonces lo que está caro es el precio que no estás dispuesto o dispuesta a pagar en sesión. Pero ¿sabes qué? Te está saliendo más caro no pagarlo que pagarlo. Te pongo un ejemplo. Hace unos meses yo me quería comprar un iPhone. Y yo, por autoengañarme, yo dije, pues acá está más barato. Era el iPhone 17 Pro Max. Acá lo vi más barato. Voy y lo compro y resulta que era una estafa. Yo, por no querer pagar el precio, en ir a la tienda, fui y lo compré en un lugar más barato. Y me estaba saliendo más caro, porque para eso el banco retuvo mi dinero, me tuvieron que hacer preguntas. La persona que me dijo que me lo iba a vender en la aplicación me estafó con una cantidad de dinero. ¿Te das cuenta cómo generamos más caos? Sale más caro no pagar el precio de lo que es el aparato que pagar el precio. ¿Te das cuenta? Y acá es lo mismo. ¿Qué precio en tu vida no has estado dispuesto o dispuesta a pagar? Que la vida te lo sigue cobrando con intereses, día con día. Porque acá en sesión, como te dije, y si no te tuvieras que subir al toro, y con eso no te estoy diciendo que no te va a pasar nada, pero tienes la herramienta. Ah, qué interesante, estoy viviendo una situación. Te conté, por ejemplo, lo de mi computadora en otro episodio del podcast, no me acuerdo en dónde. Me pude haber hecho un drama, un caos y demás. ¿Para qué? Para que todos me voltearan a ver, me aplaudieran, me dijeran, si se puede, agárrate, aférrate, para pertenecer. No lo hice. Con las herramientas dije, muy interesante. Hay esta situación que se requiere de mí. Ok, hay que ir a revisar. Voy, reviso. Duró 3 días mi experiencia. 3 días. Y yo te pregunto aquí, en esa experiencia que llevas, repite, llámese relación de pareja, trabajo, dinero, finanzas, alimentación, en tu salud física, en tus creencias, en lo que estés viviendo, que día con día se te repite. Ese programita de diario, el que tú ya conoces, ese abandono, esa soledad, tú ya lo conoces. ¿Cuál es ese programita? ¿Y por qué no has estado dispuesto o dispuesta a pagar el precio? Que te está saliendo más caro que tomar una sesión y salir de él rápidamente. Te dije, a mí me tomó 3 días. Y ya, salí de ese desafío. Lo que sigue. Yo te pregunto, en ese desafío, ¿lo has vivido solo una vez o varias veces? Dicen por ahí, ¿has vivido un día 1000 veces o 1000 veces un día? Quizá lo que no quieres es pagar el precio. Y el detalle, ¿sabes también cuál es? Que tú crees que ese precio es irte a vivir a Marte, a Plutón, solo, sola. También es una idea, una creencia, porque tengo muchas personas en sesión que lo único que se requería era que tomaran sesión, nada más. Y la acción que se llama su sanación, o sea, después de trabajar la parte mental, emocional, espiritual y demás, la acción que iba a sellar su parte física
Solamente era tomar una decisión. Ah, ok, bueno, pues me libero, no sé, de esta amistad, por ejemplo. Suelto este pensamiento, suelto esta emoción. O sea, después de que entiendes detalles que ves eso como algo enorme. Y lo que me he dado cuenta en sesión es que muchas personas no están dispuestos o dispuestas a pagar el precio de dejar de pertenecer a ese vínculo, a ese entorno, a esa pareja, a esa relación, a esa familia. ¿Por qué? Porque ese es el camino conocido. Ese es el camino en el que te aplaudían por cargar, por sostener, por hacerte responsable de todos menos de ti, por olvidarte de ti, por mantener al otro, a la otra, por salvarla, por hacerte la víctima o el victimario, por no tener dinero. Y como en esa fiesta. O sea, te dije qué tipo de personas crees que vayan y sin juzgar. O sea, solamente te traigo el contexto para que lo lleves a tu vida diaria. Porque hablamos de un festejo, de un cumpleaños. Por si no lo sabes, en tu cumpleaños se abre el portal más importante que vas a vivir en todo tu año. Porque ese día bajan los potenciales que vas a requerir para transitar ese nuevo año. Y si tú no estás para recibir esos potenciales, pues ahí se van a quedar volando. Es como si te llegara un regalo y no lo abriste. Por andar en la fiesta, por andar anestesiándote. Y yo te pregunto, en ese vínculo, en ese entorno, en ese contexto en el que tú estás, ¿cuántas de esas personas realmente cuando tú hiciste, por ejemplo, una fiesta, lograste algo, llegaste a algo, lograste un éxito, por ejemplo? Como acá en este caso, en el cumpleaños de esta persona. ¿Cuántas personas crees que estuvieron no solamente en sus momentos difíciles, sino para apoyarla y decirle, no, échale ganas, pon ese negocio, emprende, métete a ese curso, métete a terapia, métete al nutriólogo, ve al dentista, ponte a hacer deporte, deja de tomar alcohol? O sea, y tampoco es que sean mamá y papá, ¿no? Pero me refiero a cuántas personas de esas te incentivaron. Dicen por ahí, júntate con 5 millonarios, tú vas a ser el sexto. Y en este contexto, en tu contexto, ¿cuáles son tus 5 personas? ¿Estuvieron ahí? ¿O solamente porque tú les dijiste, ah, pues es que voy a hacer una fiesta, yo pongo todo? Ahí sí van, como dicen por acá en México, a la gorra ni quien le corra, es de gratis. En Estados Unidos, digo, no sé dando el contexto en Estados Unidos, pero por ahí me contaron una vez que en Estados Unidos para ir a una fiesta, tú tienes que pagar por ir. ¿Te das cuenta cómo el contexto hasta es diferente? No sé si hay alcohol y demás, pero a lo mejor ese pequeño acto, ese sencillo acto, ya cambia un poco el contexto. Y acá no. Para que vengan los demás, tú tienes que poner todo. Es como pagar por el amor, por la presencia de los demás, para que no te abandonen, para que reconfirmes y para que ellos reconfirmen que siguen perteneciendo a la misma jaulita, a la misma cárcel, y de que nadie se salió en ese año. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, ¿festejas tus logros del año o festejas que sobreviviste a otro año? Porque la diferencia entre celebrar y lo que construiste es enorme. Porque celebrar es expandirte. Y cuando celebras, digamos, desde esta parte de pertenecer, ¿qué estás celebrando? Ah, pues que aguantaste el año. Entonces, ¿qué vamos a festejar? Tu resistencia de todo el año. De que esta vez, de que este año no te caíste del toro. ¿Ya aguantas más? ¿Te das cuenta? Oh, eres bien aguantadora, bien aguantador.
Por eso te digo que eres el torero, el mero chingón de los toros. Deberías de trabajar ahí con los toros. Y mucha gente celebra la resistencia sin darse cuenta, ¿te das cuenta? Porque eso fue lo que aprendieron a hacer. Yo te pregunto, ¿los que te echan porras son los mismos que festejan la carencia? ¿Son los mismos que esperan el fin de semana para irse a hipnotizar con sustancias, personas, situaciones? Porque hay entornos, o sea, en este contexto que te estoy contando, ¿qué crees que era lo que les unía? La abundancia, la prosperidad, eh, los logros, el éxito. ¿Verdad que no? En tu contexto, ¿qué es lo que te une a esas personas? Porque hay entornos donde lo que une no es la abundancia, sino la carencia. Y el punto de conexión no es todos estamos creciendo, sino todos estamos igual. Y en ese entorno, tu logro, tu cumpleaños, tu festejo, tu éxito, no celebra lo que eres. Confirma que sigues siendo de los suyos. Que no te fuiste, que no te saliste de esa cárcel, de esa jaulita. Y en ese entorno, pues no van a celebrarte cuando quieras hacer algo distinto, ¿te das cuenta? Al contrario, te van a cuestionar. Como te dije, al que no se subió al toro, ahí se lo veían como feo. Decían, ¿este raro o qué? Al que no tomaba alcohol, le decían, ¿este qué? ¿Qué hace aquí? ¿O esta qué hace aquí? Se le cuestionaban, se le quedaban viendo. Eso es lo raro hoy en día. Y encima de eso, te pregunto, ¿les pagas la fiesta a los que te ayudaron a destruirte? A los que durante todo el año te juzgaron, te criticaron, hablaron a tus espaldas, ni siquiera se hicieron presentes con un mensaje. Pero ahí los tienes, eso sí. ¿Por qué? Porque va a haber chupe de gratis. Va a haber toro, ¿eh? Tú pones ahí en tu propaganda, va a haber toro mecánico. No, hombre, esto sí no me lo pierdo. Es el toro. ¿Quién se va a perder el toro? Déjate el alcohol, el toro. Por eso te digo, ¿les pagas la fiesta a los que te ayudaron a autodestruirte? Porque ni siquiera es a destruirte, a autodestruirte. Y te pregunto, ¿quién te enseñó que celebrar significa destruirse en compañía? ¿Y desde cuándo confundiste el festejo con anestesia, con hipnotizarte? Porque hay personas que pagan su propia fiesta y se rodean de gente que durante el año no aportó nada para su crecimiento. Y en ese festejo, celebración, pues de alguna forma todos se destruyen juntos. ¿Cómo se ve esto? Imagínate que hay un entorno para que lo veas así. Es como ese maestro que te daba clases en la escuela, en la preparatoria, universidad, no sé. Como el policía aquí en México, que le das para un chesco. Pásele, mi jefe, no pasa nada. Le das un 100 al maestro y ya te pasó con 6, aunque no haya sido todo el semestre. Aunque nada más haya sido a calentar la banca, como dicen por acá, a hacer horas nalga. Ya, ese maestro no te exige nada. Con que le des paso chesco. ¿Sabes qué decía? Yo ya cobré, ¿eh? Y después oigo a personas que decir es que es el sistema. No es tu sistema el que está así acá adentro. Y como es acá adentro, así va a ser allá afuera. ¿Te das cuenta? Con ese maestro barco, como dicen por acá, fueras o no fueras, estudiaras o no, no te exigía nada. Y tú dices, pues es que se siente bien aquí, no me exige, no tengo que moverme, ni siquiera tengo que ir. Es más, me puedo dormir en clase. Pero el resultado
de repetir lo mismo de años con esa misma persona, no es comodidad. Es que nunca aprendiste lo que tienes que aprender. Como te dije, te subes al toro. Imagínate que ahora ya no es el toro. Ahora es una relación. La terminaste y a la semana te vas y te consigues a otro o a otra. No aprendiste lo que tenías que aprender y vas y te subes al toro otra vez. El entorno de la carencia funciona igual. No te exige que crezcas. Y eso se siente como aceptación, como pertenencia. Pásale. Pero en realidad es el techo más bajo. Y aquí hablando de aceptación, ¿también sabes cómo se ve eso? En octubre del año pasado, fui a una ceremonia de ayahuasca. Mi primer ceremonia. Yo no tomé ayahuasca. Yo solamente me fui por los niños santos, como le llaman. Y había muchas personas ahí. Éramos como 12, 15 personas. Y yo ya traigo un desarrollo espiritual. O sea, ya traía ciertas capacidades como un poquito más despiertas. Y la sustancia solamente vino a potenciar eso. Entonces, durante la ceremonia, se me abre mi tercer ojo. Y pues siento las energías de los demás. Y con tantito voltear a ver a cada uno, yo dije, es que esto es el infierno. Yo dije, es que esto es el infierno. ¿Por qué? Porque al ver a esa persona de allá, a esta de acá, a la de allá, yo dije, es que saliendo, su vida no va a cambiar. Su vida va a seguir siendo igual. Aunque hayan ido a cortar con el ancestro, a decirle, ¿sabes qué, ancestro? Muchas gracias. Ya no quiero repetir el mismo patrón de parejas tóxicas. Saliendo como dijo la chica por ahí, que llevó a cabo la ceremonia. Saliendo de aquí, empieza tu ceremonia. Y yo dije, no es cierto. Toda tu vida es una ceremonia. Llevas en ceremonia toda la vida. Es más, hasta antes de nacer. No nada más saliendo de aquí. De hecho, antes de que vinieras estabas en ceremonia. Todos los días estás en ceremonia. Pero no eres consciente de eso. Y yo veía a las demás personas y yo dije, es que esto va a seguir igual. O sea, el hecho de que hayan cortado con su ancestro o ancestra o ese patrón, no quiere decir que en la parte física vaya, vayan a vivir una cosa diferente, vayan a hacer una acción diferente, vayan a tomar una decisión diferente. ¿Por qué? Porque nada más cortaron la parte energética. Y eso es solamente un pedacito de la rebanada de ese gran pastel. Y la otra parte es la parte mental, tus creencias. La otra parte es la parte emocional, tus emociones, los traumas, tu identidad. Y en la parte física, ¿sabes cómo se sella tu sanación? Después de que hiciste todo esto que te comenté, eligiendo algo diferente. Se te presenta la persona y dijiste que no. Bueno, al menos ya hiciste algo diferente. Pero todavía hay que hacer algo más. Porque no alcanza con solamente decir es que ya no. Porque hay personas, la sensación que tengo es que ya trabajé las emociones, o es que trabajé la parte mental o la parte espiritual. Sí, pero si tu conducta sigue siendo la misma, vas a vivir lo mismo. O por el contrario, si solamente cambias la conducta, pero no la estructura que hay detrás, estás condenado a repetir lo mismo. Es como si yo, digamos, ahorita fuera con el ancestro o la ancestra, a decirle, ¿sabes qué, abuela? Ya estuvo bueno de que por ti esté heredando el que traiga personas, no sé, narcisistas, por ejemplo. ¿Sabe qué, abuela? Ahí nos vemos. Cortamos, esto es lo suyo, esto es lo mío y ahí nos vemos. A lo mejor yo comprendo por qué vengo heredando eso y demás. Ok, va. Pero ¿cómo se ve eso en la parte física? Si nada más voy y trabajo eso. Me llega una persona narcisista y yo le digo, ay, pásale mi vida, ¿cómo estás? Te estaba esperando.
¿Qué va a decir tu ancestro? Vamos a hacer de cuentas como que no dijiste nada. Pásale a la cárcel, en la que estábamos todos. Así se ve. Te subiste al toro, te caíste y te volviste a formar. En la misma fila, en el mismo patrón, en la misma situación, en el mismo tipo de persona, en el mismo tipo de vida, en el mismo tipo de conducta, en lo mismo. Una repetición tras otra. Por eso te dije, ¿has vivido un día 1000 veces o 1000 veces un día? Porque aquí te quiero preguntar. Imagínate que hoy supieras que hoy es tu último día de tu vida. Que se te otorgó ese don. Es más, por alguna razón tú sabes que hoy es el último día de tu vida. Vámonos a... Imagínate. Si tú tuvieras que resumir tu vida hoy, ¿qué podrías decir de tu vida? Si hoy te preguntara por tu vida, ¿qué me dirías? Porque quizá todo eso que me dices de un libro enorme, de tantas cosas, quizás se podría resumir solamente en 2 líneas o en 2, 3 palabras. Porque al final te vas a dar cuenta, ok, mira, pues es que toda mi vida se repitió drama, victimicidad, carencia, anestesia, escasez. ¿Te das cuenta? Y no solo eso. Si hoy fuera el último día de tu vida, no solo qué resumen tendrías tú de tu vida, sino qué mensaje le dejarías a las personas que te rodean. Imagínate en ese toro mecánico. ¿Les dejas el mensaje de que eres bien aguantadora? Está fuerte, ¿no? O de que tú eres bien fuerte para cargar lo de todos. Muy bien, ¿eh? Vas, pero perfecto, ¿eh? Está fuerte, ¿verdad? Creo que por eso, ¿por qué te cuento lo de la ceremonia? Porque justamente esas personitas, yo dije es que no alcanza solamente con tomarte 10 shots de ayahuasca, hongos mágicos o lo que quieras. Una parte sí, pero si no has ido a terapia, no has trabajado tu parte de las emociones, tu mente, tu identidad, tus creencias, tus ancestros, la parte energética, tus potenciales, tu parte lógica, el cómo funcionas, el por qué piensas lo que piensas, por qué vives lo que vives, por qué eliges lo que eliges. Y si no decides encima de eso, todo lo demás se queda ahí en la fantasía. Porque tu decisión es el acto consciente, físico, que sella tu sanación. Y yo veía a todas esas personas y dije, es que incluso muchos decían por ahí, no, es que yo ya sané. Y yo dije, híjoles, Dios los bendiga porque si supieran, yo creo que hasta eso la medicina es cariñosa, porque no te permite ver más allá de lo que no has estado dispuesto a trabajar, a aceptar, a mover, a hacer en la parte física. O sea, hasta eso es amorosa la planta, las plantas. Porque si fuera diferente, seguramente muchas personas a las que van ahí ya no irían, ¿eh? Por eso te digo, llevas toda tu vida en ceremonia. Llevas toda tu vida en festejo, celebrando. ¿Pero qué has celebrado? Porque te dije, todos los días le das una masterclass a las personas que te rodean. Y si tú dices que no tengo a nadie, no tengo esposa, no tengo ni perro que me ladren como dice por ahí, tienes un niño o una niña interna. Y todos los días le estás enseñando la versión en la que ese niñito o esa niña se está convirtiendo de adulto. Si ese niño o esa niña hablara y hoy te dijera, oye, ese es el adulto en el que me voy a convertir,
¿Crees que le gustaría la respuesta que va a recibir? Ah, ese es el adulto que se anestesia. Así que digas, tiene muchas opciones, porque desde pequeño cargaba y ahora de adulto se anestesia. ¿Te das cuenta por qué los despertares espirituales son tan fuertes? Porque necesitas algo todavía más fuerte que tu propia anestesia, que tus propias mentiras, que tus propios pretextos, que tus propias justificaciones. Porque también llega un punto en el que ya no puedes culpar a tu ancestro, ¿eh? Ya cortaste con ese ancestro. Lógicamente, tendrías que ya estar viviendo algo diferente. ¿Te das cuenta? Del ancestro ya te libraste. Ya fuiste a trabajar tus vidas pasadas, alternas y demás. Con mamá, con papá. ¿Qué haces culpando de nuevo al ancestro? A ese personaje. ¿Te das cuenta que incluso hasta en algún punto se te van a acabar las justificaciones? Y hay gente que también utiliza hasta la parte espiritual para no avanzar. ¿Por qué? Porque hasta lo espiritual tiene esa parte de fantasía de, no, pues es que no me he movido porque sigo atado a tal vida de 1501. Porque la brujería. Porque el ancestro. Porque esto. Pero si ya lo cortaste, o sea, ¿cómo? A ver, vámonos poniendo de acuerdo porque ya no estoy entendiendo. Si fuiste a sanar porque justamente te estabas estancando, porque esta enfermedad traías, porque esta emoción, porque lo que quieras. Ok, ya lo cortaste. En tu parte física, ¿qué acciones diferentes hiciste? Porque como dije, no solamente basta decirle no a esa persona. Hay algo que se llama hacerse dueño de su propio destino. Si tú sigues esperando que la vida venga y te sangolotee, te mueva como en el torito, sigues sin tomar tu rumbo, tu dirección, tu autoría. Ya lo expliqué por ahí en otro video, lo que es la autoría. Y estás solamente esperando a que venga un movimiento de la vida para moverte tú. No eres capaz, por voluntad propia, de decidir y decir, ¿sabes qué? Quiero manifestar otro tipo de personas, quiero vivir otra vida, quiero mejorar mi vida, quiero mejorar mi parte mental. ¿Por qué no festejamos o por qué no normalizamos el día de tu cumpleaños o en cualquier festejo? No sé, irse de viaje, inscribirte a terapia, inscribirte a un curso de finanzas. ¿Por qué no normalizamos eso? ¿Por qué no festejamos el que el día de tu cumpleaños te inscribas a terapia? Vayas al dentista, te metas a hacer un nuevo deporte, te vayas de viaje solo o sola. ¿Por qué no normalizamos eso? ¿Y por qué si normalizamos el que invites a toda la banda que no te apoyó durante todo el año, encima se anestesian y ahí se la pasen, anestesiados, dormidos? ¿Por qué normalizamos eso y no lo otro? Es más, ¿por qué normalizamos el que la persona se suba al torito a cada rato? Ya te dije de qué va. Y el que no se sube ese ni siquiera es la oveja negra, como le dicen. ¿Y este raro qué? Y hay gente que se hace adicta a estarse subiendo al mismo torito, que es eso lo que se llama reencarnación. Porque somos jugadores en esta Matrix, que es como le llaman, pero es un juego. Y cuando desencarnas, te das cuenta de, chin, tenía esta carta para jugar. Chin, me hubiera metido a terapia. Chin, me hubiera metido a un curso de finanzas. Chin, hubiera tomado esta decisión. Chin, 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 chin. ¿Por qué crees que las personas que llegan a adultas en su lecho de muerte dicen, híjoles, y le hubiera dicho que me gustaba? Híjoles, me hubiera ido de viaje. Híjoles, hubiera. Por hubiera. Dicen por ahí que el hubiera no existe, pero sí existe. Hay una dimensión del hubiera a nivel espiritual, donde todas las personas que dicen hubiera se conectan a esa dimensión y ahí están viviendo lo que no pudieron hacer acá. Pero es una dimensión de fantasía, no en esta. O sea, es una dimensión energética. Por eso es que las personas desencarnan, porque si no, ahora sí voy a hacer esto. Ahora sí voy a meterme a terapia. Ahora sí voy a pulir mi parte de finanzas. Ahora sí voy a convertirme en el jugador número 1. Algo venías a esta vida. Y quizá esa anestesia
está haciendo que se te olvide, ¿eh? Y no necesariamente es el alcohol, la fiesta. Hay otras anestesias. La pasión, los carros, las mujeres, los hombres, la comida. Incluso puede ser adicción a un pensamiento o serie de pensamientos, emociones, a la victimicidad, al drama, a que tú seas el salvador o la salvadora. Hasta eso se genera adicción. Adicción al caos, a la negatividad, a la ansiedad. Por eso te dije, si hoy hicieras un resumen de lo que es tu vida, ¿crees que realmente será tan interesante tu vida como para escribir un libro? ¿O realmente crees que ese resumen de 3 cuartillas se podría resumir en 2 palabras? ¿Te das cuenta cómo las personas intentan hacer su vida más interesante a través de la carencia, del caos, de llamar la atención, de las heridas, de todo lo que pueda representar un potencial para llamar la atención, para atontarte, como dicen por ahí? Pero ¿y por qué no premian el que lo hagas diferente? Porque acá en sesión yo no te voy a decir súbete otra vez al toro, vuélvete a formar. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que te caíste? No, 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 aférrate. Yo no te voy a decir eso. Yo te voy a poner las cartas sobre la mesa, como dicen por ahí, y tú misma o tú mismo te vas a dar cuenta de interesante. Había una carta que decía, deja de subirte al toro, deja de jugar deja de jugar con el toro, deja de jugar con tu vida, deja de jugar a evadirte. ¿No crees que sería más sencillo? Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando has vivido mucho tiempo en caos, en carencia, en necesidad, en aprobación, en desmerecimiento y bla, 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 el que yo venga y te diga, no, pues ya no necesitas más eso. Ese es el costo caro que te conté al inicio. Porque aquí ya no va a haber nadie que te aplauda, nadie que te diga, ándale, súbase otra vez al toro. Yo acá la cacho o le cacho. Acá ya no. Porque acá te vas a hacer dueña de tu propio destino, de tu vida, que es lo que llaman responsabilidad personal, empoderamiento. Pero muchas personas le huyen a eso. ¿Por qué? Porque acá ya no voy a tener a alguien que me diga qué hacer, si subirme o no subirme al toro. Ya no voy a tener a nadie que me eche porras, ya no voy a tener a nadie que me diga qué hacer con mi vida, qué comer, qué hacer hoy, qué no comer, si ir al cine, si meterme a un curso. Acá ya no. Y aunque no lo creas, la responsabilidad y la libertad dan miedo para personas que ni siquiera se han atrevido. Un poquito. Porque no te estoy diciendo, órale, láncese al mar y aprenda a ser libre. No. Poco a poquito. No necesitas lanzarte al mar, donde hay un montón de peces, tiburones, de ballenas y demás. Poco a poco aprende a nadar. ¿Cómo aprendiste a caminar? De repente saliste del útero de tu mamá y ya estabas corriendo. ¿Verdad que no? Pero por tus vivencias, por tus traumas y por todo lo que has pasado, crees que los cambios tienen que ser radicales. Y no estoy diciendo que algunos no tengan que serlo, porque algunos sí. O sea, imagínate, para que te despegues de esa relación, de ese trabajo, de ese patrón de pensamiento, te has pegado más, no solamente con un chicle, ni con resistol, ni con cola loca. O sea, te pusieron ahí y te pusieron todas unas abrazaderas y unos tornillos y unos clavos. Entonces, lógicamente, para despegarte, pues, va a haber dolor. Algunos cambios sí van a tener que ser así. Pero al principio, después te vas a dar cuenta que ni siquiera necesitas vivir constantemente ese rush de emociones. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la invitación acá? ¿Crees que es cara la terapia? ¿O es más cara la vida que estás viviendo? O más bien, la vida
que no has vivido por no querer hacer los cambios, o meterte a terapia, o meterte a hacer ejercicio, a tomar esa decisión. Ese niño, esa niña interna, está esperando sanar. Y no puedes decir es que no hay dinero, es que está caro. Cuando cada fin de semana vas y te compras bolsas, zapatos, comida, alcohol, haz la cuenta. Por eso hay varios episodios de arquitectura financiera. Porque ahí te estoy haciendo consciente de que sí hay dinero. Y realmente de lo que necesitas para vivir es quizá menos de lo que tú crees. Ahí ve a ver esos episodios. Porque ahí te vas a dar cuenta de cómo utilizas también ese recurso para anestesiarte, para evadirte. Si tú utilizaras todo ese recurso que utilizas para anestesiarte, para evadirte, para comprar dirección, ansiedad, protección y demás. Si tú utilizaras ese recurso, créeme que ese curso que te quieres pagar de finanzas, la terapia, el dentista, eso que quieres, automáticamente se pagaría solo. Y hasta te sobraría dinero. La pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? ¿A quién sientes que dejarías atrás si lo haces? Ahí está tu respuesta. Y pues nada, este es el episodio de hoy, El Toro Mecánico. Mi nombre es Francisco Javier, tu psicoterapeuta de confianza. Nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un beso y un abrazo. Bye bye.